Estamos presentando San Carlos, 200 años de gloria, historia y tradición. Bienvenidos al segundo bloque de este primer programa dedicado al glorioso Colegio Nacional de San Carlos de Puno. En esta serie de 8 programas ustedes van a poder apreciar valioso material histórico de nuestro colegio. Entre otras sorpresas muy gratas seguramente para los carolinos de todos los tiempos, ustedes van a poder volver a ver y escuchar a personajes importantes, como el doctor Luis Quintanilla Torres, que nos cuenta, nos narra, nos describe momentos que él vivió en la historia de San Carlos, particularmente todo el capítulo referido a la reapertura de San Carlos. También estará con nosotros nuevamente la magia de la televisión, nos va a permitir volverlo a ver al profesor Mario Celso Torres Rado, exdirector de nuestra institución educativa. Y por si esto fuese poco, también estará con nosotros nuevamente en pantalla el profesor Agustín Chura Quispe. Solo les doy ese adelanto de 3 personajes históricos que estarán con nosotros aquí en el programa. Y hablando de historia, hoy nos acompañan 2 historiadores reconocidos de nuestra región. Primero está don Néstor Pilco Contreras y también don René Calcín Ango, a quienes hemos invitado por su trayectoria y por supuesto por su jamás discutido trabajo de investigación sobre diversos aspectos de nuestra historia, no solo San Carlos, sino sobre Puno, cada provincia y también distintos protagonistas de la historia de Puno. Si me ayudan con el micrófono, buenas noches. Buenas noches a don René Calcín Anco, que está con nosotros primero. Gracias por honrarnos con su presencia, René. Bienvenido. Buenas noches, José Carlos. Dios a toda la audiencia. Complacido de estar en su programa. Gracias por estar en este programa, que además es una colección, es un programa de colección, es una serie de programas. ¿Qué le parece la idea, René? Importante. Es el primer colegio republicano de todo el departamento de Puno. Este 7 de agosto que viene está cumpliendo sus 200 años, ¿no? Su bicentenario. Bienvenido a don Néstor Pilco Contreras, también ya reconocido, además ha publicado un libro precisamente dedicado a la historia de San Carlos, de manera que estamos ante 2 personalidades que conocen la historia de Puno y conocen la historia de San Carlos. Bienvenido al primer programa dedicado al glorioso Colegio Nacional de San Carlos, 200 años de historia, gloria y tradición. Muy amable. Un saludo muy especial a toda la población puneña. Muchas gracias por la invitación. Yo creo que San Carlos es Puno, indudablemente, y en ese sentido, pues, conmemorar estos 200 años seguramente va a ser un espacio de gran reflexión y sobre todo de celebración para todos los carolinos. Empecemos con usted. ¿Cuál es la trascendencia de este bicentenario para la región Puno y el país, el bicentenario de San Carlos? ¿Cuál es su trascendencia? En esencia, en Puno, en el paso, digamos, en el tránsito de la etapa colonial a la etapa republicana, una condición fundamental a nivel nacional era fomentar la educación en la raza indígena o en la mayoría de la población. En ese sentido, pues se va a gestar a nivel nacional varios proyectos educativos, y un proyecto educativo importantísimo va a ser justamente la creación de esta institución que va a ser el Colegio de Ciencias y Artes, creado por Simón Bolívar, y esta institución hasta el día de hoy lógicamente está celebrando el bicentenario. De tal manera, como decía René, es la primera institución republicana educativa de nuestro país, de nuestra región, y por lo tanto fue el centro, el foco de irradiación cultural para toda la población puneña.
Además, San Carlos tiene una gran trascendencia histórica porque de ahí, de estas aulas carolinas, egresaron notables personalidades en todos los ámbitos de la vida académica, cultural, política del país. Entonces, eso es un aspecto fundamental. No solamente fueron hombres que egresaron de esta institución, sino que repensaron y pensaron Puno a partir de San Carlos. Yo creo que San Carlos, a lo largo de estos años, se ha convertido en un bastión cultural, un bastión de reflexión, un bastión en el que se irradian ideas hasta el día de hoy, y de alguna manera, pues, San Carlos ponía la agenda cultural, educativa, política de toda nuestra región. Esa es la trascendencia cultural que tiene San Carlos en Puno. René, ¿quiere decir que la creación o fundación del glorioso Colegio Nacional de San Carlos respondió a un proyecto educativo que llegó con el libertador Simón Bolívar? ¿Era parte de alguna política republicana, una política institucional impuesta en ese tiempo? Así es. Cuando se da el paso de la colonia a la república, hay dos hitos importantes. Uno, lo que ocurrió el 27 de diciembre de 1824, cuando el general argentino Rudecindo Alvarado proclama la independencia del Perú. 3 días después, el 30 de diciembre, los puneños de entonces juran sostener la independencia. Entonces, la proclamación y la jura son los dos hitos que marcan la conclusión del periodo colonial y el inicio de la República aquí en Puno. Y ya con este inicio de la República se gestan las principales entidades que hoy son pues, entidades bicentenarias, ¿no? El mismo 27 de diciembre se nombra a la primera autoridad política del departamento de Puno, ¿no? Con el cargo de intendente, pasa a presidente del departamento y finalmente a la semana, ya como prefecto. Estamos hablando del primer prefecto. Entonces la prefectura se instaura el 27 de diciembre de 1824. El pasado 27 de diciembre la prefectura se rememoró su bicentenario, ¿no? Ahora, en esos días finales también se gesta la Municipalidad Provincial de Puno, ¿no? El 29 de diciembre se eligen a los dos alcaldes, alcalde de primer voto, segundo voto, a los síndicos y a los regidores, ¿no? Y el 1 de enero de 1825 entra en funciones la municipalidad. Entonces, es otra entidad bicentenaria, ¿no? Ahora, hablando de instituciones educativas, la más importante es precisamente la de el Colegio de Ciencias y Artes de Puno. Con ese nombre, el 7 de diciembre de 1825 lo crea Simón Bolívar, ¿no? Y esto responde, ¿verdad?, a todo un proyecto, ¿no? Entonces, porque en ese tiempo se han creado varios colegios, tanto en lo que ahora es el Perú, como en otros países, caso de Bolivia, ¿no? Entonces, son varios que se han creado. Entonces, la presencia de Bolívar no fue una travesía militar y libertadora, nada más. No, pues. Y es más, tenía, por ejemplo, en el aspecto educativo, cultural, a un gran personaje, que fue su maestro, Simón Rodríguez, y junto con él a muchos otros. Por ejemplo, el historiador venezolano Leonardo Altuve Carrillo nos dice que cuando la delegación a Sangarina se plegó a la comitiva de Bolívar el 2 de agosto de 1825 en el pueblo de Pucará, cuando José Domingo Choquehuanca da esa arenga, esa loa importante, que ahora es considerada como una de las 10 arengas universales por la calidad literaria que tiene ese mensaje. Entonces ahí Altuve nos dice que José Domingo se pliega a la comitiva. El mismo Bolívar le pide que le acompañe y acompañó José Domingo Choquehuanca a la delegación, donde también estuvo Simón Rodríguez, ¿no? Entonces con él vinieron, y para Altuve también otro de los que apoyó, consolidó, reforzó, digamos, para la creación de el Colegio de Ciencias y Artes ha sido José Domingo Choquehuanca, ¿no? Es lo que escribe y dice Leonardo Altuve Carrillo, ¿no?
la historia, ¿no? Que está registrada. No es un cuento, no es una narración, no es una leyenda. Es historia plenamente establecida y comprobada. Sin embargo, Néstor, hace poco en el lanzamiento del Congreso Internacional de San Carlos por su bicentenario, un panelista o un expositor de origen cubano fue un poco más allá, ¿no? Dijo que la creación de los colegios bolivarianos como San Carlos respondía a un enfoque, a una ideología, a una forma de ver la sociedad. ¿Cómo evalúa usted esa concepción, ese apunte, esa afirmación? Bueno, definitivamente, toda persona tiene una carga ideológica. Y lógicamente Simón Bolívar venía con una carga ideológica impulsada por su maestro, Simón Rodríguez. Simón Rodríguez recibió una formación inglesa, lancasteriana, por lo tanto eran amantes, por ejemplo, leyeron bastante al famoso Emilio, del gran, digamos, filósofo Rousseau, ¿no? El francés, de tal manera que venían con esa carga emocional. Esta expedición libertadora del norte, en alguna medida, claro, afectó, digamos, a la mayoría de la población, porque tuvieron que poner mano dura, definitivamente, levas y exacciones, pero comprendían que esto era una necesidad en su momento respectivamente. Y por esa razón es que, gracias a la influencia de su maestro, Bolívar es que considera que es fundamental impulsar el aspecto educativo para cambiar la realidad del país. ¿Cuál era la realidad del país a inicios de la etapa de la independencia? Que prácticamente el 90 o el 92% de la población era analfabeta. De tal manera que una población analfabeta, como lo establecía la Constitución, la primera Constitución del Perú de 1823, señalaba que para ser ciudadano era necesario, requisito principal, saber leer y escribir. Por lo tanto, la mayoría de la población no eran ciudadanos. Bajo ese enfoque, ¿qué se podría generar? Entonces, Bolívar, por ejemplo, decía que el pueblo peruano es un pueblo amoral. No tiene moral, no hay al menos instrucción, porque en ese momento tampoco se hablaba de educación. Lo que se buscaba era instruir. Instruir, que implicaba que sepan leer y escribir. Y entonces, bajo ese enfoque, bajo ese paradigma, es la que se va a impulsar instituciones educativas en el Cusco, en Puno, en Moquegua y en Arequipa, respectivamente. Claro, en estas zonas se van a reestructurar, digamos, algunas instituciones coloniales, ¿no? Que tenían un sistema, digamos, de educación escolástica, memorística, pero lo que estos colegios de ciencias y artes buscaban era fundamentalmente permitir la reflexión y sobre todo fomentar ese modelo inglés lancasteriano, es decir, de ayuda mutua, de interaprendizaje, respectivamente. Bajo ese enfoque es que se van a implantar estas instituciones educativas. Algunos críticos del libertador Simón Bolívar lo presentan como un dictador, ¿no? Por estas frases de repente utilizadas para reflejar la realidad del país en ese momento. Como cualquier ser humano, seguramente que Bolívar tuvo sus errores y debilidades también. Pero ¿qué decir ante quienes critican, digamos, la figura y lo presentan como si fuese una figura mesiánica y casi religiosa para algunos, el libertador Simón Bolívar? Sí, hay varias posturas sobre Simón Bolívar, ¿no? Uno, por ejemplo, un puneño y gran personalidad que recusa a Simón Bolívar es el abogado Santiago Giraldo. Inclusive escribe importantes artículos, inclusive opúsculos al respecto, ¿no? Entonces, esa es, digamos, ya posturas cada quien, ¿no? Y hay otros que más bien, caso de José Domingo Choquehuanca, más bien llegan al otro extremo, ¿no? Entonces, prácticamente son admiradores, ¿no?, de Simón Bolívar. Ahora, en ese tiempo también, aparte del colegio, bueno, porque digamos, el glorioso Colegio San Carlos deviene del Colegio de Ciencias y Artes. Entonces, en colegios es el primero
pero también se establecen escuelas. La primera escuela puneña empieza a funcionar el 11 de junio de 1825, inclusive antes del colegio, ¿no? Sería el primer colegio. Y después en las capitales provinciales, en las 5 capitales provinciales y en algunos distritos se establecen fundamentalmente en 1827. Pero siguiendo esa política, como dice Néstor, lancasteriana, en 1930 se establecen 5 escuelas lancasterianas en las 5 capitales provinciales de Puno, ¿no? En Azángaro, en Lampa, en Crucero, en Juli y en Huancané. En los 5 lugares se establecen, y con ese nombre, escuelas lancasterianas. Y después ya vienen, ¿no? Después ya la escuela de niñas recién funcionan en los años 30. Y ya de manera formal en 1845, por ejemplo aquí en Puno, ¿no? Ahora, el Colegio de Educandas tiene su origen, la de Puno, justamente en el decreto de la creación del Colegio de Ciencias y Artes, pero ya formalmente a mediados del siglo XIX, recién empieza a funcionar el Colegio de Educandas acá en Puno, ¿no? A partir de 1850. El Colegio de Educandas después se convirtió en qué colegio. Ahora es Santa Rosa, ¿no? Y pero en 1850 también había otro colegio de educandas en Lampa. Empezó y funcionó por más de 2 décadas, ¿no? Entonces, es importante la historia de la educación puneña. Interesante. Mire lo que estamos aprendiendo. Si usted lo sabía, entonces seguro que está volviendo a recordar estos pasajes de la historia de Puno. Néstor, sin duda, el proceso histórico de San Carlos, como el proceso de cualquier organización, en este caso ciudad o institución, está salpicada por muchos, o está integrada por muchos hechos importantes. ¿Podría usted resaltar los 3 hechos históricos más importantes por los que atravesó San Carlos en estos 200 años? Indudablemente que sí. Para poder, digamos, empezar este pequeño análisis, diré lo siguiente, que la educación durante gran parte de la etapa republicana estaba supeditada a la cuestión política. Si sucedía una cuestión política, un golpe de Estado o alguna situación, una guerra civil, la institución también desaparecía en ese momento. De tal manera que no existía una política como ahora que existe, digamos, a través del Ministerio de Educación y todo lo demás, sino los colegios dependían exclusivamente del poder político que se tenía en ese momento. Desde su creación, desde el año de 1825, una primera etapa fundamental para el Colegio de Ciencias y Artes va a ser hasta el año de 1851. ¿Por qué? Porque durante ese periodo van a existir muchas aperturas y cierres de la institución educativa, pero que al mismo tiempo van a cambiar de nombre. Colegio Mineralógico de Socabaya, Colegio de Ciencias y Artes, Colegio Matemático, inclusive en algún momento el Colegio de la Libertad, hasta que finalmente, desde los años de 1850 en adelante, que algunos lo consideran como la segunda etapa del colegio, con la construcción de su nuevo local, con la infraestructura que actualmente tenemos, la vieja casona, será la segunda etapa. Y años después, es decir, un año después exactamente, es el año de 1852, empezará a llamarse Colegio San Carlos de Puno. Colegio San Carlos de Puno, hasta prácticamente la Guerra del Pacífico y luego a la guerra civil entre caceristas y pierolistas. Va a de alguna manera funcionar de manera casi continua, pero que en la Guerra del Pacífico va a ser ocupado, va a ser convertido en cuartel. De la misma manera en la guerra civil entre pierolistas y caceristas. Va a seguir llamándose Colegio San Carlos, pero en algún momento va a empezar a llamarse como el Colegio Nacional de Varones de Puno, ¿no? Colegio Nacional de Varones San Carlos de Puno. Y luego tenemos a los principios o fines de los años de 1800, a Puno van a llegar un cuerpo renovado de docentes extraordinarios, de enviados desde Lima y otros que habían estudiado también en el extranjero, pero que regresaron como docentes a Puno. Y esa es, digamos, la mayor etapa, digamos,
digamos, de auge carolino, porque ahí van a estar maestros como dirigidos por Alberto L. Gadea, ahí va a estar maestros como Nicolás Oquendo, va a estar Carlos Belisario Oquendo Álvarez, va a estar Fermín Arbulú, van a estar Miguel Andrés Cáceres y otros destacados maestros. Y bueno, me olvidaba del gran maestro, uno de los mayores mentores puneños, Mariano H. Cornejo, de tal manera que ese periodo fue de auge y el producto de ello justamente también vamos a tener estudiantes talentosos, una generación de oro como van a ser José Antonio Encinas, Telésforo Catacora, Emilio Romero Padilla y otros grandes intelectuales. Luego llegamos al centenario y el centenario va a ser un punto de quiebre también fundamental para el colegio, porque a partir de ese momento se van a, digamos, generar una mayor identidad carolina a través de la formación del Centro Carolino de Estudiantes, la conformación de la Asociación de Exalumnos Carolinos en ese momento, la inclusión de las mujeres en el Colegio San Carlos, las Carolinas, y también la creación de la elemental normal para la formación de profesores. Entonces va a ser una etapa fundamental. Y hasta que la cuarta etapa, digamos, sería desde la reapertura, desde el año de 1964 en adelante, que actualmente pues la institución marcha de la mejor manera posible. Qué interesante. Nos ha robado usted un poco la pregunta, en el buen sentido de la palabra, ¿no?, que queríamos plantearle a René. René, si tuvieses que hacer un resumen, aunque yo sé que es súper difícil, pero quisiera que nos cites y nos describas algo de ellos, solo por poner una cifra, quizás a los 10 carolinos, docentes o exalumnos más importantes de San Carlos a lo largo de estos 200 años. Sé que es difícil, pero por lo menos haz el intento. Bueno, lo que dijo Néstor, ha habido un periodo de oro en el colegio, en el glorioso Colegio San Carlos, ¿no? Y es bajo la dirección de Alberto L. Gadea. Estamos hablando de los 5 o 6 últimos años del siglo XIX y también los 6 años iniciales del siglo XX, ¿no? Ese ha sido el periodo más fecundo, llamémoslo. Y ahí están. Docentes y alumnos. Docentes, la coyuntura y también la calidad de alumnos que salieron, ¿no? Entonces, de esa época, ya los mencionó algunos, está pues Alberto L. Gadea, él ha sido compañero de González Prada, ha sido un discípulo de Manuel González, discípulo, hasta en su mismo grupo, ¿no? Ahora, por ejemplo, en ahí estuvo un lugarteniente importante, ha sido pues Carlos Belisario Oquendo Álvarez, el papá del poeta, ¿no? Oquendo. Sí. Los míos lo conocemos así por el nombre que tiene la calle ahora, ¿no? Después también de ese periodo Mariano H. Cornejo, está también Fermín Arbulú, Francisco Yáñez, el profesor de historia, ¿no? Adrián Solórzano, el de literatura, ¿no? Entonces, ese periodo, a eso se puede agregar otros nombres de otros periodos, serían en cuanto a profesores. Pero en cuanto a alumnos, y ahí se nota el fuste de ese cuerpo de docentes, bueno, el producto que han tenido, ¿no? Entonces, de ese periodo también ya dio algunos nombres de esto, ¿no? El caso de el maestro José Antonio Encina, Telésforo Catacora, tenemos a Manuela Quiroga, Eduardo Pineda Arce. De ese periodo también tenemos a ver hay varios, por ejemplo, de todo, ¿no? En todos los rubros, ¿no? Hasta en la imprenta, por ejemplo, tenemos a Eduardo Fournier, por ejemplo, ¿no? En música, por ejemplo, también tenemos a Mariano Béjar Pacheco, por ejemplo, el mismo Víctor Echave Cabrera. Son de ese tiempo, ¿no? Entonces, en todos los rubros, ¿no?
Es quizá la mejor generación de alumnos es de ese periodo, de los años finales del siglo XIX. No fue maestro de San Carlos, sino fue alumno. Fue alumno del maestro, ¿no? Más bien, otra cosa es, pues, decir, los alumnos de Encinas, ¿no? Con el caso de Emilio Romero, que también llegó al Colegio San Carlos, por decir, ¿no? Y así muchos otros también. Entonces, me parece que ese periodo ha sido el más importante tanto en docentes, el más fructífero, el más representativo, y últimamente yo estaba leyendo de varios otros que también están coincidiendo en eso, ¿no? Entonces, ha sido la época de oro del Colegio Nacional San Carlos. Néstor, ¿cuántas clausuras y cuántas reaperturas tuvo San Carlos? Difícil pregunta. Bueno, y también difícil de responder porque pues Santiago Giraldo decía, ¿no? En el año de 1898, si no me equivoco, ha tenido hasta el momento unas 15 cierres, ¿no? Y al mismo tiempo aperturas también. Luego, pues, a ver, desde los años de 1900 en adelante ya no hubo cierres. 900, hasta prácticamente hasta el año de 1956, 57, claro, porque, bueno, no, tampoco hubo cierres, se trasladó, luego nuevamente se reapertura, o sea, desde el 900 no hubo cierres de la institución, pero en los años 800, cada coyuntura que sucedía en el país, cierres. Confederación Perú-Boliviana, cambian de nombre, se cierra la institución. Se da un golpe de Estado al presidente Gamarra o Castilla, guerra civil entre Echenique y Castilla, cierre de la institución. Se produce, digamos, la guerra con España, cierre de la institución. Se produce la guerra del Pacífico, cierre de la institución. Guerra civil entre los peronistas y caceristas, cierre de la institución. De tal manera que los cierres pues han sido bastantes, no podría precisarlos. Un promedio de 20 cierres de esta institución. Este programa está siendo transmitido para contarles una verdad histórica, no para escandalizar a nadie, no para indisponer a nadie, ¿no? La idea es que los carolinos de todos los tiempos y el pueblo de Puno en general conozcan estos pasajes de la historia de San Carlos que de repente no los conocíamos como hoy, ¿no? Nos estamos enterando. Ese es el objetivo del programa, presentar estos testimonios de la historia de San Carlos recogidos por los historiadores y sustentados de la manera como lo están haciendo. René, sin duda el traslado y luego la última reapertura son parte quizá de un capítulo muy especial. ¿Hay razones para dudar de la historia de San Carlos en este capítulo? ¿Qué nos podrías decir? Bueno, quizás también retrotrayendo lo que se estuvo hablando un poco, en verdad todo el siglo XIX San Carlos tuvo una vida intermitente. A veces funcionaba, a veces no, y no funcionaba. Y justo hasta lo que dijo Néstor, hasta el conflicto entre caceristas y peronistas que se dio en 1894 y 95. Inclusive el 10 de octubre de 1894, aquí ocurre una guerra, no, una batalla, la llaman el combate, ¿no? El combate de Puno lo llaman, y con más de 100 fallecidos. Y entre ellos hay unos 5 carolinos. Entonces, inclusive un punto ha sido en la esquina de la calle Moquegua y Deusto, en la calle actual, ¿no? Ahí ocurrió uno de los incidentes y ahí también cayeron algunos carolinos, ¿no? Entonces, y fue como dice, el último cierre. Desde el 95 ya no hubo prácticamente hasta después, ¿no? Más bien en el año 30 hubo una huelga muy conocidísima, la huelga carolina, ¿no? Hay muchísimas huelgas, pero la más trascendente me parece que es la de 1930, ¿no? Que después ya concluye cuando ya, bueno, tuvieron que retirarlo al
al director, por entonces el doctor José Gabriel Cosillo, ¿no? Que lo envían como director de Tacna, ¿no? Entonces, y después ya viene puesto de la... Hora del traslado. La reportera. Bueno, quizá ese capítulo yo conozco a grandes rasgos, Néstor lo conoce de mejor manera porque ha hecho un estudio, pero el tema es... Entonces, hay dudas, hay, digamos, razones para tener dudas de ese capítulo de la historia de San Carlos. No creo, inclusive yo escuché de muchas personas testimonios y todavía hay hasta ahora personas que han sido protagonistas de ese tiempo. Entonces, creo que yo sugeriría así que todo un programa lo dediquen a eso y con los protagonistas ahí. Entonces, más bien eso dio pie a que ahora existan 2 colegios, ¿no? Entonces ya prácticamente el correlato del Colegio de Ciencias y Artes son pues 2 colegios y 2 colegios muy conocidos aquí en la ciudad de Puno, ¿no? Néstor, ¿qué nos podría comentar sobre ese capítulo? Y recogiendo la sugerencia de René, vamos a invitar a los protagonistas de ese momento que aún están vivos, que gracias a Dios, y que nos cuenten su testimonio. Pero ¿qué podría usted comentar de lo que usted encontró como resultado de su investigación? Es un periodo bastante complejo para, digamos, genera muchas susceptibilidades en gran parte, digamos, de los carolinos de ese momento. Yo creo, en esencia, la cuestión política y los políticos de ese momento, y al mismo tiempo por las pugnas políticas de partidos políticos que también han querido, digamos, aprovechar esta coyuntura y han generado, de alguna manera, esta disidencia de que existan, ¿no?, 2 denominaciones. En esencia, a ver, por historia, nosotros conocemos que las grandes unidades escolares San Carlos es una política educativa de Odría, definitivamente. En Puno, la única institución que existía en ese momento era el Colegio Nacional San Carlos. Pero el Parque Pino, la vieja casona, ya no abastecía a un número considerable de estudiantes. Y entonces la política nacional era la creación de nuevas instituciones, ¿no?, respectivamente. Entonces se da el proyecto, la creación del colegio. Y ese colegio se va a llamar la Gran Unidad Escolar José Domingo Choquehuanca. ¿Con ese nombre lo funda Odría? Por supuesto que sí, con ese nombre. José, la ley está. José Domingo Choquehuanca. Se crea la Gran Unidad José Domingo Choquehuanca en Puno, así como que se crea la Gran Unidad Escolar Alfonso Ugarte en Lima, la Gran Unidad Escolar Melitón Carvajal, creo, en el norte, y así sucesivamente. Unas 12 instituciones de grandes unidades a nivel nacional. Entonces se da el proyecto, se tiene un local amplio, lógicamente, entonces... y ahí es donde de alguna manera nace esa posibilidad, ¿no? Bueno, nuestro local está, digamos, ya rebasado de estudiantes, es un local muy pequeño, entonces apenas se crea, entonces con ese nombre, bueno, ya pues que se cree una institución. Pero y ahí también algunas personalidades políticos dicen, ¿y por qué no lo trasladamos, no? Que nos vayamos al local del puerto, y es así que ocurre un traslado. Definitivamente, un traslado que se realiza desde el Parque Pino, se van hacia el local, lógicamente, del puerto, y es ahí donde también va a surgir algunos inconvenientes. El inconveniente más importante fue que la vieja casona en ese momento estaba siendo ocupado con otros fines. Estaba siendo ocupado por otras instituciones educativas, primarias sobre todo. Inclusive la 881 de alguna manera funcionó ahí, funcionaron o al menos se instalaron otras instituciones también. Y entonces los carolinos, al ver que el local central, ¿no?, estaba siendo ocupado con otros fines que no eran, digamos, las más adecuadas, entonces dijeron, oye, ¿qué hacemos? Porque estamos acá en una institución, bueno, amplio, claro, correcto, pero... Porque ¿qué hacemos acá? Pues si nuestra casa, nuestra alma mater está siendo ocupada con otros fines. Y entonces se genera toda una muestra de retornar nuevamente. Y es ahí donde pues se genera todo un problema, ¿no? En definitiva, se regresó, una parte de estudiantes regresaron al antiguo local y otra parte se quedaron, respectivamente. Y entonces
Es ahí donde viene la labor de los políticos en ese momento. ¿Qué nombre ponerles, no? Porque en un momento, claro, se llamó Gran Unidad Escolar San Carlos. Y entonces cuando retornaron, entonces, y hay un documento, los decretos, ¿no? Respectivamente, dice, reábrase el Colegio Nacional San Carlos, ¿no? Respectivamente. ¿Ya? O transfórmese la Gran Unidad Escolar San Carlos al glorioso Colegio Nacional de San Carlos. Entonces, ¿qué significa transformarse? Claro, en un momento fue Gran Unidad Escolar San Carlos y luego se transforma nuevamente, pero con el nombre de Glorioso Colegio Nacional de San Carlos. Entonces, esa es, digamos, la historia que se tiene a través de la documentación y de la legislación. Y luego otros políticos logran que la Gran Unidad José Domingo Choquehuanca se quede con el nombre de Gran Unidad Escolar San Carlos. Esa es la verdad. Por supuesto, para no evitarse más problemas, la solución más facilista que han tenido en ese momento era pues que los dos compartan el nombre, ¿no? Como yo siempre lo he manifestado con mucha sinceridad, yo creo que el glorioso Colegio Nacional de San Carlos, y no sé si coinciden nuestros amigos historiadores, tiene su propia historia, que nació o se inició el 7 de agosto de 1825. Y este año se cumple su bicentenario. La Gran Unidad Escolar San Carlos, con todo respeto y cariño, tiene también su propia historia. Y se inició en 1957, cuando el presidente de entonces, el señor Manuel A. Odría, fundó o creó, mediante ley también, a las grandes unidades escolares. De ninguna manera podemos decir que el glorioso Colegio Nacional de San Carlos es el mejor por encima de la Gran Unidad Escolar San Carlos. Yo creo que ambos colegios, ambas instituciones educativas, respetando su proceso histórico, tienen todos sus valores positivos, dignos de resaltar, ¿no? Así como San Carlos, como bien lo han descrito nuestros amigos historiadores, ha tenido una época de oro, con docentes de altísima calidad y cuyo producto fueron puneños ilustres, ¿no es cierto?, que han escrito su nombre y han dejado su huella en la historia de Puno. Igual, la Gran Unidad Escolar San Carlos debe tener y tiene, estoy seguro, también un producto como producto educativo a ilustres ciudadanos y profesionales puneños. Por eso, con mucho respeto y gran orgullo, en este programa dedicado al glorioso Colegio Nacional de San Carlos de Puno, finalmente le quiero pedir a nuestros amigos historiadores, empezando por René, un mensaje, una reflexión, un mensaje por este bicentenario. ¿Qué debemos esperar de aquí en adelante para San Carlos? ¿O qué debe esperar Puno de San Carlos? ¿Y qué debe entregarle San Carlos a Puno a partir de este bicentenario, en su opinión, historiador René Calcén? Bueno, conocer el pasado es totalmente importante para dilucidar mejor qué está pasando ahora y para proyectarnos, ¿no? Y hablando del colegio, en este caso el glorioso Colegio Nacional San Carlos, que tiene sus orígenes el 7 de agosto de 1825, son 200 años de vida institucional y la historia de Puno la comparte con la historia del Colegio San Carlos, ¿no? Pues dice, Puno es San Carlos o San Carlos es Puno, ¿no? Porque en muchos aspectos, ¿no? Entonces, además, es el primer colegio, pues, del departamento de Puno, ¿no? Entonces, y de allá, no solo generó un colegio, sino muchísimos colegios ya se generaron después, ¿no? Y ahora tenemos en las 13 provincias del departamento de Puno, tenemos colegios, ¿no? Entonces, yo quisiera más bien como un mensaje que tanto estudiantes, docentes, padres de familia y todas las personas involucradas a esta institución educativa reflexionen, conozcan su pasado y también en este bicentenario trabajen por estos 200 años de vida institucional y proyecten
proyectos no solo para que sea un buen colegio, para que haya buenas generaciones, sino que esto contribuya con el desarrollo integral de Puno. Gracias. Ese es tu mensaje. Muchas gracias, René. Gracias por su presencia y sus importantes apuntes y aportes. Y ahora el mensaje para cerrar esta mesa redonda del historiador Néstor Pilco Contreras. Adelante. Bueno, lo único que puedo de alguna manera sugerir a todos los carolinos es amar Puno, como lo hicieron los carolinos de antaño. Creo que el mejor homenaje, la mejor retribución que un puneño puede tener es amando a su tierra. Y creo que los carolinos lo han demostrado siempre para fomentar el desarrollo económico, cultural, político de nuestra querida región. Esa es, digamos, el único pedido y al mismo tiempo un mensaje de unidad, ¿no? De integración, de reflexión, fundamentalmente en este bicentenario. Muchas gracias a los historiadores Néstor Pilco Contreras y René Calcinanco, que nos han acompañado en la primera mesa redonda sobre San Carlos, en el primer programa dedicado al bicentenario del glorioso Colegio Nacional de San Carlos. Regresamos con el siguiente bloque de este programa denominado San Carlos, 200 años de historia, gloria y tradición. Estamos presentando San Carlos, 200 años de gloria, historia y tradición. En tu canto,